Soy yo. Natanael, saludo, pero usted fue el que me cerró el micrófono entonces, Natanael, porque yo cada vez que entro no tengo que abrir el micrófono, pero bueno, un accidente de la vida. Dice Natanael que él no. Bueno, estos teléfonos inteligentes se equivocan, son tan inteligentes que se equivocan para parecerse a nosotros. Alejandro estaba ahí, pensó que el problema lo tenía él y era yo. Me disculpo con toda nuestra teleaudiencia que yo estaba aquí haciendo mímica, hablando, pero no tenía el audio encendido. Ya estaba por acá, estoy por aquí. Sí, usted está hace rato. Pasa que yo tenía el audio, el micrófono cerrado. Se cerró solo. Y decía Alejandro que estos teléfonos son tan inteligentes que a veces se equivocan. Porque para confirmar la inteligencia hay que equivocarse. Claro, claro. Estos teléfonos a veces usted respira muy cerca y mandan una orden ahí. Sí, Alejandro, así es. hay muchos temas que están ahí. Y yo quiero darle su tiempo para que lo veamos. Está el tema de Estados Unidos con los bancos. Yo no sé si crisis. Yo digo de crisis, pero a lo mejor no hay ninguna crisis. A lo mejor es que allá también hay tigres como aquí que se declaran en quiebra, en bancarrota para que le den unos cuartos y alzarse con el santo y la limosna. Pero allá si lo descubren le va mal. Así que yo no creo mucho en eso allá. Aquí sí lo hacen y no pasa nada. Y está el tema de la sequía, Alejandro, y su impacto en la agropecuaria. Ayer, Limber Cruz dijo que la sequía todavía no había afectado a los cultivos agrícolas. Como que las plantas pueden sobrevivir sin agua. Vallaguana, que es parte de ese corredor de la más alta pluviometría en la República Dominicana, Vallaguana, Monteplata, Sabana Grande, Boyaya, Masabi, Altagracia, Bonao, y luego un poco La Vega, pero hasta Bonao, la más alta pluviometría del país. Y en Villa Altagracia, reporta Merardo de Jesús, aquí está todo seco, hace más de 2 meses que no llueve, y el río Yabacao está muy disminuido, nunca lo había visto así. Y el ministro tiene el tupé de decir que aún no ha habido daño. Ese es un tema, Alejandro, que está ahí. Su impacto en la agricultura y sobre todo en la ganadería. Sí, Sobre todo en la ganadería. sí. Una mirada rápida a la sequía y su impacto en la agropecuaria, Alejandro. Bueno, sí, sí, realmente esto es algo que siempre es periódico en esta etapa del año, que se produce esta sequía estacional y eso tiene sus impactos, justamente como dice, en la agricultura y sobre todo en la parte pecuaria. La República Dominicana no debe sorprender a las autoridades esta sequía, pero hay un asunto, lo que me parece que en otro programa lo he mencionado contigo, o tal vez en otro, y es el asunto de que República Dominicana hace tiempo que no se construyen las presas para retener el agua, tanto para uso eléctrico, para también para el reguío de la agricultura. Si yo te pregunto, ¿cuándo fue la última presa que se hizo? Bueno, seguramente tardará un tiempo en responderme que hace unos más de 20 años. Aquí se hizo todo un sistema de construcción de presas. En ese momento la estuvo haciendo Agroman, empresa española, y eso dotó a varias partes del país de agua permanente a través de los canales de irrigación. Y está la presa en construcción de Monte Grande, que no se sabe cuándo se va a terminar. Eso ha sido un caso que los gobiernos no sé qué ha pasado y el presupuesto se ha disparado por más de un 80%, según informaciones que han salido en la prensa. Eh, Esto tiene su impacto, obviamente, esta sequía tiene su impacto económico en el crecimiento del sector agropecuario y veremos entonces en los informes de tus amigos del Banco Central, Alfonso, que el sector agropecuario luego eh, va a tener una reducción en el crecimiento de ese sector.
Lo de la presa de Monte no es un tema que lo vamos a analizar. Viene de lejos. Hay que recordar las adendas, aumentando el presupuesto de manera irregular. Siempre se buscan unas explicaciones, un bajadero. Desde mucho antes de Rodríguez Pimentel y pasaron los cuadros. Yo creo que pasaron los 8 años de Olgo Fernández en el INDRI y tampoco. Y ahí sigue el tema. Pero bien, dejemos eso ahí. Sí, además, el uso del agua aquí en República Dominicana, que nosotros no hemos podido implementar un sistema que nos permita racionalizar el agua, hacerle el mejor uso a las aguas que consume. Muchas de ellas se pierden, ya sea en la agricultura. Estamos hablando de cultivos que utilizan mucha agua y otras que no logran satisfacer las necesidades. Pero hay un asunto también, no sé si recordarás que aquí se ha estado promoviendo desde hace mucho tiempo una ley de agua, que inclusive había unos fondos de la Unión Europea para implementar esa ley de agua, y por diferencias de los partidos políticos eso no se ha podido hacer, y bueno, el agua es un recurso natural renovable que es limitado. Recuerda que estamos en una isla, nosotros no es como los continentes, que aguas continentales donde atraviesan grandes ríos por diferentes países, y el efecto de evaporación de eso, de los embalses de agua de las hidroeléctricas, de las presas, mejor dicho, de las presas, es alto, más en esta temporada, en cuanto hace mucho calor. Bueno, el tema del agua da para un tema aparte, porque sí, así es. El cultivo que más agua consume es el del arroz, pero además las presas sedimentadas pierden su capacidad real de almacenamiento de agua, porque están sedimentadas. No hay mantenimiento a la presa. Muchas de ellas... Muy buen punto ese. No hay mantenimiento a las presas. Y el maltrato a nuestro sistema montañoso con el tema de las minerías. Hemos alterado el régimen de lluvia nosotros mismos como isla. Además, los cursos de río, todo deforestado. La evaporación del agua es inmensa, pero no se refleja en lluvia de nuevo. Hay una crisis que también la hemos provocado nosotros. Pero en este segmento, para cerrarlo, el tema del arroz y el DR Carta. A nosotros nadie nos obligó a meternos allí. A nosotros nadie nos invitó a entrar en ese acuerdo de libre comercio. Nosotros solicitamos en el 2003 y en el 2004 firmamos con Sonia Guzmán de ministra de Hacienda, lo que es hoy Hacienda. Fue la que firmó y ahora anda en búsqueda de que se aplace la entrada para hacer ajuste aquí. Aquí no hay manera de hacer ajuste. No hay manera. Tenemos 20 años en esto y no hemos adecuado nuestra estructura productiva del arroz porque no tenemos condiciones para mejorarla. Son pequeños predios. Y entonces, todavía hoy, en la carga impositiva del arancel es de 23.76% al arroz de Estados Unidos que puede entrar acá. Pero ya el año que viene será 11.88%. Pero un 11.88% de arancel no nos hace competitivos nosotros frente al arroz de Estados Unidos. Sería un arancel muy bajo para los niveles de productividad que ellos tienen y los subsidios que da el gobierno de Estados Unidos a sus productores. Ahora, ¿cuál es el tema? Que Abinader insiste en el discurso, en que no va a abrir el mercado al arroz de Estados Unidos en el marco del DR Carta. ¿Tendrá fuerza para frenar eso ante el Policía Mundial con un acuerdo firmado? Es verdad que todavía quedan ahí algunos intersticios legales que se pueden alegar para retrasar un poquito, pero lo retrasan al 2035 y como quiera nos van a aplastar. Es cuestión de horas o de días o de meses. Mira, Alfonso, qué bueno que trata ese tema.
sobre el asunto del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica. Yo fui parte de ese equipo técnico negociador, pero en la parte no de agricultura, en la parte de compras gubernamentales y de inversión. Yo había trabajado ya en los temas del libre comercio con Centroamérica y con CARICOM, y también las negociaciones para el área para el establecimiento del área de libre comercio de las Américas, el famoso ARCA, que luego eso se diluyó. Con relación al primer planteamiento que hace de que a nadie nos obligó a entrar, ¿no? Al DRECAFTA. Fíjate, es que era pertinente entrar. ¿Por qué? Porque a partir de la ronda Uruguay, mediante la cual se estableció la Organización Mundial del Comercio, una de las cláusulas establecía de que los programas, para decirlo de buena, para que la gente lo entienda, la gente que nos está escuchando, lo entienda, para que se impedía que o se eliminaban los programas preferenciales unilaterales. ¿Cuáles eran esos programas unilaterales preferenciales? Bueno, la iniciativa para la cuenca del Caribe, que se había establecido en el año 1985 por el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, mediante el cual nosotros exportábamos hacia los Estados Unidos libre de arancel, a cambio de que a cambio de nada, o sea, a cambio de que las importaciones que vinieran aquí de los Estados Unidos siguieran pagando sus impuestos. Eso fue una medida de política exterior de los Estados Unidos para contener los brotes de insurgencia que en ese momento habían en Centroamérica, las llamadas guerras de liberación en Nicaragua, en El Salvador, Guatemala, bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que había un sector, el sector de Zona Franca, que estaba de acuerdo con que nosotros entráramos a ese tratado que ya Centroamérica lo había negociado, lo había negociado eso en 5 o 6 rondas de negociación. Nosotros lo tuvimos que negociar prácticamente, no negociar, dar algunos toques en 3 rondas. Entonces, y eso nos exponía a nosotros, entonces no entrar a ese tratado nos exponía a nosotros a crear un estado de incertidumbre jurídica, o sea, a los inversionistas. Entonces, ¿qué era mejor? Bueno, entrar o no entrar. Se planteó esa disyuntiva en el gobierno en ese momento. Y bueno, se decidió entonces, y era lo lógico, lo racional en ese momento, entrar a ese tratado, buscar la forma de entrar a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. En ese momento se planteó un acuerdo bilateral, pero a través de un acuerdo que había firmado República Dominicana con los Estados Unidos, un acuerdo de comercio e inversión firmado en el año 1985. Pero Estados Unidos dijo, no, ustedes se tienen que unir a lo de Centroamérica. Y ahí entonces es que viene la adhesión de República Dominicana a ese acuerdo que ya lo había prácticamente terminado de negociar Centroamérica. No ha puesto en vigencia, sino negociado. Entonces, hubieron 3 rondas, una aquí en Santo Domingo, otra en Puerto Rico y otra en la final en Washington. ¿Qué pasó entonces? Bueno, una vez entrado, hubieron varias rondas, alrededor de unas 24 micro rondas para tratar de acomodar lo del sector agropecuario, extendiendo los plazos, haciendo escalonada la desgravación arancelaria. En fin, es que y teníamos pendiente
sea producto sensible, el arroz, la habichuela, la cebolla, el ajo, la carne de cerdo, la carne de pollo. Eso se iba a desgravar en un tiempo. Y que una vez que nosotros entráramos, se tenía que acompañar con políticas agropecuarias complementarias. Es decir, se le iba a otorgar a los productores agropecuarios financiamiento para poder hacer la transición más competitiva, hacer la transición competitiva al sector dominicano. Y por eso se creó un financiamiento en 2 fases del Banco Interamericano de Desarrollo que permitía entonces hacerlo competitivo. Pero realmente con ese financiamiento, como todo, terminó ese dinero y no se incorporó al presupuesto para el sector, para seguir financiando al sector agropecuario. El asunto es que actualmente, en el año 2016 se creó, mediante un decreto presidencial, se creó una comisión para renegociar ese acuerdo. Para renegociar no, para buscar las vías para ver cómo se protegía ese sector. Se hicieron varias reuniones, se hicieron con varios sectores, inclusive con el Congreso, y la verdad es que no se pudo lograr entonces buscar una alternativa a esa decisión que nosotros vimos que era lejos. En el 2004 los productores dijeron no, eso no viene por ahora, eso no nos va a afectar, pero ya estamos a 2 años, a año y algo de la entrada en vigencia de ese acuerdo, de esa degradación arancelaria para el arroz de Estados Unidos. El asunto está, Alfonso y amigos televidentes, que hubo el año pasado hubo una renovación de la ley agrícola de Estados Unidos, la Farm Bills, donde se otorga recursos millonarios, multimillonarios recursos al sector agropecuario, lo cual obviamente se traslada en subsidio a los sectores agropecuarios de los Estados Unidos. Nosotros aquí, la pequeña, tú lo sabes que es el sector agropecuario, Alfonso, me disculpa que te tutee, pero el sector agropecuario aquí, el sector arroz, son pequeños productores. En los Estados Unidos son por hectáreas que se produce el arroz. O sea, tienen grandes producciones, al tener grandes extensiones de tierra, la economía de escala, es decir, los costos se reducen. No hay manera de que nosotros podamos competir con el arroz importado de Estados Unidos. Entonces, yo creo que la posición está bien a nivel de decisión de gobierno, de que no va a entrar, pero es un asunto que ya que está firmado. Y ya se han producido 2 cartas del secretario de Estado, de la USTR, que es la oficina de comercio de los Estados Unidos, de que eso no se va a mover ni un punto. ¿Qué pasa? Que nosotros corremos el riesgo de ser sometidos a un panel, en caso de que un panel de la Organización Mundial del Comercio por incumplimiento del contrato, o si no, cancelarlo. Cancelarlo sería peor, tendría consecuencias peores porque afectaría a todos los sectores de la vida nacional por la interrelación que nosotros tenemos con los Estados Unidos. Bueno. Sin embargo, para concluir, hay en el artículo, en el capítulo 3 de acceso al mercado, hay una parte que tiene que ver con revisión agrícola, y esa comisión
apenas se ha reunido una sola vez. El asunto está, Alfonso y amigos, es que es una decisión política, porque de abrirse el acuerdo de libre comercio, el DERECAFTA, también Guatemala, Nicaragua, va a querer que lo abran para ellos, porque es un acuerdo multilateral, no se puede ser abierto para un solo país, para nosotros, tienen que ser abiertos para todos. O sea que yo creo que el planteamiento está en contratar lobbies en los Estados Unidos para que hable con las, convenza, no para que hable, para que convenza a la Asociación de Productores de Arroz, la Rice Association de los Estados Unidos, y eso cuesta dinero, y ahí hay que invertir mucho dinero. A una gente normal no se le ocurre firmar un acuerdo de libre comercio así, en el cultivo del arroz, en el caso nuestro, con Estados Unidos, dada la estructura productiva nuestra. Son pequeñas parcelas de 15, 40, 50, 100 tareas. Aquí tenemos casi 36,000 productores de arroz, solo 2,000 son más o menos grandes productores que tienen 500 tareas, y hay cerca de 200 que pasan de 1,000 tareas. No somos competitivos, no podemos ser competitivos. Entren en el 25 o en el 35, nos aplastan como quiera. Vamos a una pausa y retornamos con el tema financiero en Estados Unidos y su impacto, sí o no, en la República Dominicana. Pausamos, Natanael.